Muy buenas a todos amigos y sean bienvenidos a lo que será un nuevo video comentando noticias y novedades de World of Warcraft. Hoy vamos a estar hablando acerca de algo increíble porque se ha agregado una nueva forma, ojo, tenemos otra forma de poder obtener puntos de habilidad para las profesiones, también poder craftear equipo y conseguir algo de Ragol. Espero pues que te guste este video porque vamos a estar explicando paso a paso lo que vamos a estar haciendo para poder obtener todas estas cosas. Así que espero pues que te guste. Recuerda que tienes un sorteo de 2 meses de tiempo de juego. Si quieres participar, ya sabes, suscríbete, comenta y deja tu like. Y dicho esto, pues vamos a estar viendo la gran bóveda, porque es aquí donde, aparte de los ítems que podemos ir obteniendo, que de hecho son los que ven en pantalla y nos ayudan a equiparse, también podemos obtener hasta unas 6 unidades de fichas de mérito de los aspectos. Esto los conseguí por haber hecho el buscador de banda y un parte de calabozos míticos. Un consejo es que tú hagas todo buscador de banda, o que al menos hagas la banda en dificultad normal y a una que otra estancia para que puedas obtener estas fichas. Estas fichas van a ser utilizadas para poder cambiarlas por otras cosas. Ahora, esto solamente conviene hacer para los alters, porque obviamente si tú recién te estás equipando, quizá te convenga partes del tier set u otras partes del cuerpo, pero esto yo lo hago para subir profesiones y también para equiparse. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si tú no necesitas ninguna de estas cosas o quieres subir profesiones, tienes que utilizar esto de acá. ¿Por qué? Porque esto lo podemos cambiar por las chispas de llamas de las sombras. Y con 2 de estas podemos obtener una chispa de llamas de la sombra. Y con estas chispas no solamente podemos crear ropa hacia nosotros mediante pedidos, sino también hacer que nuestros alters suban los puntos de habilidad. Porque simplemente tenemos que pedirle a un alter que fabrique alguna pieza y de esta forma obtendríamos 3 puntos de habilidad extra. Y a su vez también podemos subir más rápido la profesión. Porque muchos han preguntado, Dantaes, ¿cómo puedo subir herrería? ¿Cómo puedo subir peletería? Las únicas formas que yo sepa de subir esas profesiones de forma pseudoeconómica sería mediante la elaboración de ropa morada. Es decir, mediante la ropa de pedidos. O haces que alguien quiera que le hagas estos pedidos, o tú los fabricas para tus alters. Al tener un montón de alters, tú puedes tener una gran cantidad de estas chispas, o también las de la season pasada, y simplemente usarlas para que tu alter suba sus puntos de habilidad. Esa sería otra forma de poderlas aprovechar. Si gustas, también puedes simplemente crear ropa de hasta un level 476 según lo que figura aquí, si eso te parece también apropiado. Pero claro, esto nos facilitaría, como dije, para poder subir la profesión. Tienes 2 opciones, o utilizas estas chispas para tus alters, o simplemente para comprar o crear la ropa que tú quieras, o para hacer pedidos y que alguien la fabrique. Podrías aprovechar ambas y cobrar o pagar más bien un poquito por un recrafteo del artículo, y de esta forma no solamente haces que tu alter crafte el ítem, sino también lo puedes reforjar, o si no solo usarlo para tu alter, o si no solo usarlo para tu ropa, vuelvo y repito. Y la forma de hacer Ragol con las chispas sería, bueno, utilizando obviamente el lugar de aquí, ¿no? Nos vamos a este apartado, nos vamos a esta ubicación y simplemente agarramos y le decimos, oye, quiero con estas 2 fichas cambiarlas por 1000 de oro. Sé que no es mucho oro, pero sería otra forma de hacer Ragol. Entre más alters hagas estancias, buscador y demás, que recordar que hacer el buscador también te sirve para hacer oro con recetas y boes. Aunque sea solo dificultad buscador de banda, igual te sirve. Recuerda que ahora hasta podemos derrotar a Sarkaret, pues te ayudaría, como dije, ¿no?, a sacar un poquito más de beneficio. Sería muy bueno que lo tengas en cuenta para obtener la mayor cantidad de chispas posibles, obtener la mayor cantidad de puntos y poder subir las profesiones sin ningún problema. Sería otro de los tantos consejos que te puedo ir dando. Así que bueno, ese sería el video. Ya sabes, like, compartir, suscríbete y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.